¿Qué? ¿El objetivo es un humano? No, no, escuché lo que dijiste. Solo que, no hay forma en la galaxia de que alguien sea tan increíblemente estúpido. Me hicieron creer que los asesinos de Blackant podían matar cualquier cosa. Mantén ese nombre fuera de tu maldita boca por aquí. Bueno, tuvimos que abandonar ese nombre después del maltrato con el Imperio Delin hace años. No me importa ningún imperio. Quiero que mates a un humano. Las mandíbulas del asesino hicieron clic con enojo, agitadas. No aceptamos contratos para matar humanos. Entonces contrataré a otra persona. Puedes intentarlo. Ninguno de los otros gremios en la galaxia aceptará ese trabajo. Y aunque encuentres a un independiente con ganas de morir, no hará el trabajo. No sin morir o delatarte. No puedes creer que los humanos sean inmortales. Jamás dije que fueran inmortales, todo lo contrario. Sé personalmente que definitivamente son mortales. Pero no aceptamos contratos para matarlos. ¿Por qué? Por todos los infiernos. Porque la única manera de matar a un humano y vivir lo suficiente para disfrutar del dinero por el trabajo es lanzarles una bomba de neutrones desde órbita, solo para estar seguro. Luego tomas la nave más rápida que puedas y te largas antes de que el resto de los humanos descubra lo que hiciste. Después de eso, te sugiero que encuentres una forma de llegar a otra galaxia y quedarte allí por el resto de tu miserable vida. Me estás tomando el pelo. Dime, el planeta de donde vienes tiene educación obligatoria. ¿Qué tiene que ver eso con algo? Está bien, sí, 10 años, básicamente enseñando a nuestros jóvenes a ser tan obedientes como un dron raciano. Suena a cualquier sistema de educación pública dirigido por el gobierno. ¿Aprendiste algo de historia allí? Algo. Entonces no te deben haber enseñado historia galáctica. Siéntate, y te contaré por qué ningún asesino que valga su hoja aceptará un contrato para matar a un humano. Se pidieron las bebidas, y el viejo asesino tomó un largo trago antes de volverse hacia su nuevo compañero de bebida. ¿Recuerdas que mencioné el Imperio Delin? Sí, ¿qué hay de eso? ¿Sabes lo que les pasó? Su imperio se rompió después de gastar demasiados recursos tratando de domar un mundo mortal. Ese mundo mortal es el mundo natal de los humanos. Y no fue el planeta el que rompió a los Delphin, fueron los humanos. ¿Cómo? El asesino tomó otro largo trago de su cerveza. El imperio Delphin solía gobernar esta mitad de la galaxia. Cientos de especies y civilizaciones estaban bajo su dominio o aplastadas hasta convertirse en polvo. Servir o morir, ese era el camino de los Delphin. El consejo que presidía lo que no era territorio Delphin en ese entonces podía hacer poco para detener la imparable máquina de guerra que impulsaba la expansión Delphin. Posturaban, debatían e incluso suplicaban, pero nada de lo que hacían podía frenar el inexorable avance de los Delphin. Sistema tras sistema, la galaxia caía bajo el dominio del emperador. Entonces se encontraron con un sistema llamado Sol por sus habitantes. El nombre no se usaba para ningún otro sistema, así que los Delphin les dejaron quedárselo. Los humanos residían en el tercer planeta del sistema, pobres almas. Apenas habían comenzado a explorar realmente su sistema cuando los Delphin llamaron a su puerta. Los humanos estaban divididos en varios grupos socioeconómicos que llamaban países. Esto facilitó las cosas para los Delphin, ya que las naciones fracturadas de los humanos respondían lentamente, y las legiones arrasaban la tierra sin que su próximo objetivo supiera de su inminente destrucción, gracias a los inhibidores de comunicación. A pesar de todas estas desventajas, los liberales con el látigo hasta que los esclavos aprendieran el nuevo orden de las cosas. Luego habría unos años de paz relativa, seguidos de un periodo de rebeliones y levantamientos, entre 5 y 10 años después de la conquista inicial. Una vez que esos levantamientos eran aplastados, generalmente no quedaba suficiente lucha en ellos para intentarlo de nuevo, así que los sobrevivientes simplemente perdían la esperanza. Estos humanos no siguieron el guión. Se alinearon de mala gana unos meses después de la invasión, y cuando los levantamientos esperados nunca ocurrieron, me imagino que los Delphin se sentían bastante orgullosos de sí mismos por haberles quitado el espíritu de lucha a los primates. Si tuviera que darles un solo cumplido a los humanos,
sería este: son cazadores naturales. Saben cómo esperar pacientemente el momento perfecto para atacar. Durante 20 años terrestres, los humanos trabajaron, vivieron y se reprodujeron como ratas Klins. No es que a los del pin les importara cuantos más humanos estaban naciendo, más carne para la picadora, decían. Incluso daban incentivos como raciones adicionales y privilegios especiales si una mujer humana producía más de 4 descendientes. Si los del pin hubieran sabido que los humanos no estaban criando más trabajadores, estaban criando un ejército. Los administradores y gobernantes humanos que se rindieron ante los del pin eran al menos en parte títeres falsos, enviados para dar la ilusión de rendición mientras los verdaderos gobiernos se escondían bajo tierra, literalmente en algunos casos, y continuaban dirigiendo sus fuerzas. Campamentos de entrenamiento ocultos, escuelas nocturnas, folletos impresos en secreto sobre cómo un día liberarse de las cadenas de la opresión, todo eso lo organizaron los humanos. Eran astutos al ocultar todo esto de sus señores. Luego, cuando el frente de guerra del Delpín estaba a docenas de sistemas de distancia en su conquista de la galaxia, era hora. Los líderes humanos, que habían estado ocultos en sus agujeros secretos, habían estado planeando mientras fragmentos de tecnología del Delpín robada eran meticulosamente revertidos por sus científicos. Habían estado reuniendo recursos para su rebelión desde que se rindieron. Mientras los Delpín se jactaban, los humanos se estaban preparando y ahora, finalmente listos, hicieron su movimiento. Fue pequeño al principio. Todas las rebeliones son pequeñas. Un menor rebelde que se niega a trabajar aquí, un ganadero que le dice a su señor que su rebaño entero fue aniquilado por alguna enfermedad inexistente. Aquí, una explosión en una fábrica. Pronto siguieron disturbios mayores en la producción. El país humano de Francia, con su larga historia de rebelarse contra tiranos, estallaría en las calles gritando: ¡Viva la revolución! No me preguntes qué demonios significa eso. Nunca me molesté en aprender idiomas humanos. Una caja de rifles de plasma desapareció. Luego, un tanque de gravedad no arrancaba. Cuando levantaron el capó, lo encontraron completamente despojado de todos los componentes de energía y antigravedad. Los líderes del Delpín pensaban que estos problemas eran insignificantes, pero aún así necesitaban ser abordados. Así que llamaron a los asesinos de Black Hand y a otros gremios como el nuestro para tratar con los alborotadores. Nuestros servicios le costaron al imperio una bonita suma. Te puedo decir que este planeta de los humanos, Tierra, creo que lo llaman, está al menos 3 veces la gravedad promedio galáctica. Cada agente que enviamos tuvo que ser equipado con un traje de asistencia gravitacional y pasó una semana después de aterrizar en el planeta acostumbrándose a ello. Al principio, nuestros agentes pensaban que los rebeldes humanos eran fantasmas. Podían ver las consecuencias de los actos de sabotaje, pero nunca había evidencia que probara quién lo había hecho. Patrullaban las calles cuando, de repente, las calles se vaciaban. Antes de que el agente pudiera preguntarse a dónde habían ido todos los humanos, una explosión sacudía la calle, a veces llevándose a la gente con ella. Uno de nuestros agentes se enfureció tanto por la muerte de un amigo que fue a una ciudad aleatoria y completamente no relacionada y comenzó a ejecutar humanos cuando no pudieron responder a sus preguntas sobre quién era el responsable. No es sorprendente que un grupo se volvió contra él después de la tercera ejecución y lo desmembró. Ni siquiera puedo culpar a los del PIN por no pagar la tarifa de muerte por eso. Nuestro contrato era detener disturbios, no causarlos. El contrato se estaba volviendo rápidamente malo. Claro, estábamos matando humanos como se nos pagaba, con la precisión quirúrgica por la que éramos conocidos, pero ¿de qué sirve el dinero si ni siquiera puedes salir del mundo para gastarlo? Antes de mucho tiempo, no pudimos caminar sobre la superficie de su planeta sin una fuerte escolta de tropas del Delpín. Los humanos golpeaban sin previo aviso y se desvanecían en el fondo. En el continente humano de África, un agente fue atraído a la sabana mientras perseguía a uno de los rebeldes humanos, solo para encontrarse rodeado por una manada de depredadores felinos. Esos humanos incluso habían logrado que las bestias menores de su mundo pelearan. La cantidad de agentes que perdimos a causa de las especies de compañeros caninos humanos no se puede contar fácilmente, y cuanto menos diga sobre la trampa mortal que los humanos llaman Australia, más feliz estaré.
Primero un centro de administración regional cayó en silencio, luego otro. Para cuando los nobles del Delpín finalmente notaron este nuevo problema, todo el planeta había caído en silencio, y no solo la Tierra, sino que en cualquier lugar al que un humano hubiera sido llevado a trabajar mostraba señales similares de resistencia. Solo se puede suponer que habían estado fomentando nociones rebeldes con las otras especies esclavas del Delpín. Solo los dioses saben cómo lograron comunicarse entre sí a través del vacío del espacio. Antes de que digas algo, sí, los Delpín tenían buques de patrulla que deambulaban por la región para suprimir este tipo de cosas, pero también habían caído en silencio. Los humanos habían logrado infiltrarse y destruir o capturar las naves. Estos dos fueron enviados a sus científicos para ser examinados, y ahora, sin la supervisión del Delpín, los humanos descubrieron la fábrica secreta y las fuerzas que habían estado cultivando durante años. Gigantescas fábricas producían componentes para muelles espaciales, y finalmente, naves estelares que las instalaciones de lanzamiento recién descubiertas lanzaban a órbita a un ritmo de varios miles de toneladas por día. Cuando los barcos de respuesta ligera llegaron al espacio humano, no eran rival para la modesta flota que los humanos habían logrado construir con tecnología del Delpín robada. No es una falsedad decir que los Delpín fueron víctimas de su propia arrogancia. Cada vez que perdían una nave de respuesta o una flota de patrulla, simplemente enviaban otra. Estaban demasiado enfocados en expandir sus fronteras para reconocer la descomposición que corroía su imperio desde dentro. Cuando los Delpín finalmente se cansaron del costo de enviar flotas de respuesta ligeras al área, para retirar una flota de conquista del frente, el mundo humano y los siguientes 3 sistemas conquistados en cualquier dirección habían caído en silencio. Cuando la flota de conquista llegó a 10 sistemas de Saúl, se enfrentaron a una flota no solo de humanos, sino de todas las especies esclavas de la región. Después de esa victoria para los humanos, el emperador del Delpín debió haberse puesto nervioso. Todas sus flotas estaban a medio camino de la galaxia, y los humanos estaban entre él y sus ejércitos. Se envió una llamada de emergencia para que todas las flotas regresaran de inmediato a la capital imperial, y se llamó a cualquier gremio como la Mano Negra para ayudar. Para entonces, habíamos perdido casi 2/3 de nuestro gremio, así que rechazamos la llamada. Eso nos salvó en última instancia. Los humanos, después de décadas de operaciones clandestinas, estaban bien versados en infiltrar espías y saboteadores en sus propias filas. 7 otros gremios de asesinos fueron completamente aniquilados. Fuera, sabíamos que era un esfuerzo inútil, sin importar cuánto estuviera dispuesto a pagar el imperio. Mientras la flota del Delpán se reunía en su sistema natal, se hicieron planes para extenderse meticulosamente y buscar a los rebeldes por todo el imperio. Esto terminó siendo el último clavo en el ataúd. Verás, mientras el imperio del Delpán se consolidaba y planificaba, los humanos se extendieron rápidamente a través del vacío ahora libre de enemigos y acudieron a cada especie subordinada en el imperio, derribando a los administradores del Delpán que los controlaban y reuniéndolos para la causa. Dondequiera que los humanos iban, avivaban las llamas de la rebelión y la galaxia ardía. El ineficaz consejo en la parte de la galaxia que aún no había sido conquistada por el imperio se unió con entusiasmo a los humanos en su lucha. Por todo el imperio, los oprimidos y esclavizados estaban rompiendo sus cadenas por billones y levantando sus puños en desafío. Los mundos forjadores aún producían naves y los mundos agrícolas seguían cultivando cosechas y ganado, pero para la nueva Alianza Galáctica, no para el Delpán, que estaba cortado de las líneas de suministro que mantenían al imperio del Delpán en funcionamiento. Los conflictos internos comenzaron a arraigarse dentro de las fuerzas imperiales. Las flotas de conquista salían de la capital imperial y nunca llegaban a más de una docena de sistemas antes de ser atacadas por la Alianza Humana. Al igual que en su mundo natal, los humanos atacarían como un rayo y desaparecerían en la oscuridad. Por mucho que lo intentaron, las flotas del Delpán nunca fueron capaces de atrapar a los humanos en una pelea justa. Esto continuó durante meses mientras las legiones del Delpán eran lentamente desangradas. Emboscadas, señales de socorro falsas, minas CMP escondidas en nubes de escombros, nada estaba por debajo de los humanos siempre que el enemigo pudiera ser destruido. Cuando las flotas aliadas finalmente rompieron Delpán Prime,
encontraron una flota hambrienta y fracturada desgarrándose a sí misma. Cuando el almirante humano llamó a la flotilla fracturada y los capitanes del Delpan vieron la inmensa escala de la armada ante ellos, se rindieron de inmediato. Con la rebelión ahora terminada después de 3 años de lucha, los humanos desataron el arma más feroz en su arsenal, los abogados. Arrastraron al propio emperador del Delpan de su trono y a todos los nobles del Delpan y administradores y poseedores de látigos que alguna vez oprimieron a un ser sintiente fueron reunidos y luego los humanos los arrastraron a través de lo que ahora es nuestro moderno sistema judicial. Era de lejos más civilizado que la corte del Delpan.